Meiosis. Es un tipo de división celular que se caracteriza a los organismos eucariotas, en cuyo ciclo de vida hay una fase de reproducción sexual. A través de este proceso se reduce a la mitad el número de cromosomas de las células que se dividen, por lo que también se conoce como división reduccional. El proceso meiótico puede ser explicado como la separación o distribución de los cromosomas de una célula en cuya división se reduce su carga cromosómica, lo que ocurre mediante dos divisiones conocidas como la primera división meiótica y la segunda división meiótica. La meiosis 1 o primera división meiótica comienza con la unión de los miembros de cada par homólogo de cromosomas. Interfase. Al igual que en la mitosis, la fase del ciclo de las células de la línea germinal que procede de la meiosis es la interfase. Durante esta etapa ocurre el único evento de replicación del ADN celular, lo que genera un cromosoma materno y otro paterno. Profase 1. Durante la profase 1 de la meiosis 1 ocurre la unión de contacto físico entre los cromosomas homólogos, cromosomas equivalentes provenientes de los progenitores diferentes, el padre y la madre, a lo largo de toda su longitud. La profase se divide en las siguientes fases. Leptoteno. Los cromosomas homólogos empiezan a emparejarse. Cigoteno. Los cromosomas homólogos se aparean gen a gen, proceso denominado sinapsis. Cada par cromosómico se denomina tetrada. Paquiteno. Se produce el entrecruzamiento cromosómico, proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de DNA entre cromosomas homólogos. Diploteno. Los cromosomas homólogos se separan un poco y se observan los puntos donde se han producido el entrecruzamiento llamado quiasmas. Y finalmente, diacinesis. Los cromosomas se siguen condensando. Los demás fenómenos que se producen son los mismos que tienen lugar en la profase de la mitosis. Metafase 1. Durante la metafase, las fibras de uso de microtúbulos se unen a los centrómeros de los cromosomas homólogos y a los polos opuestos de la célula. Anafase 1. En esta fase, los cromosomas homólogos duplicados se separan, pues son alados hacia los polos opuestos de la célula gracias a los microtúbulos del uso. En cada polo, entonces, se encuentra una combinación azarosa de cromosomas, pero solo un miembro de cada par homólogo. Durante la anafase 1, las cromátidas hermanas permanecen unidas entre sí a través de los centrómeros. Telofase. En este punto, las cromátidas se descondensan, es decir, se hacen menos visibles al microscopio, perdiendo su forma característica. Se reorganiza la envoltura nuclear y se produce la citocinesis o separación de las células hijas, las cuales poseen el número haploide de cromosomas, pero que consiste en cromosomas duplicadas, con sus dos cromátidas. Segunda división meiótica. Durante la segunda división meiótica, las cromátidas hermanas son separadas, tal y como ocurre durante la mitosis, pero sin que se replique el ADN previamente. La profase 2 es muy similar a la profase meiótica 1. En esta etapa no ocurre unión de cromosomas homólogos y tampoco entrecruzamiento. Metafase 2. La metafase 2 se diferencia de la metafase 1 respecto al número de cromátidas, que se alinean en el plano ecuatorial. En la metafase 1 se separan las tetradas, mientras que en la metafase 2 se observan solo los cromosomas hermanas de un mismo cromosoma, tal y como en la metafase meiótica. Anafase 2. En esta etapa se separan las cromátidas hermanas a medida que son desplazadas hacia los polos opuestos de la célula. A partir de este momento, cada cromátida es considerada un cromosoma independiente. Telofase 2. Al comienzo de la telofase, entonces la envoltura nuclear se regenera sobre el conjunto de cromosomas homólogos no duplicados que se distribuyó en cada polo de la célula, tras lo cual ocurre la citocinesis o separación de las células hijas. La división meiótica de cada célula haploide produce 4 células haploides. Cada una de las células tiene una combinación de genes diferentes, pues tuvo lugar a la recombinación.